Y ahora estamos nosotros con el querido amigo Bernd Günther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Bueno, él viene siempre sonriente, CAFIM, claro, él es el presidente del CAFIM, porque es Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Bueno, estuvo bastante tensa esa relación con la Argentina últimamente respecto a los cambios en el transbordo que pusieron o ponen todavía en riesgo el abastecimiento del combustible. De eso habló en los medios de comunicación el querido Bernd Günther, y después estuvo afuera, me parece, y ahora está acá con nosotros. Y queremos que nos expliques qué realmente pasó y cómo está la situación ahora. Acércate, por favor. Bueno, buen día, Bruno. Antes que nada, gracias por el espacio. Igualmente. Tercera rodada acá de entrevistas. Sí, claro. Lastimosamente no dejo de darte trabajo con estos temas. No, al contrario. No, pero es importante porque vos, al contrario, nosotros estamos felices de que vos hayas tomado la posta del CAFIM, porque sos una persona íntegra, una persona honesta, una persona transparente. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Y además joven, pintón, así con una linda familia. Y qué mejor que tener de buena mano las informaciones que están ocurriendo allá respecto a todo lo que pasa en la hidrovía. El río Paraguay vuelve a mostrar señales de bajante, por otro lado, y advierten que el dragado no debe parar, hay que continuar con el dragado. No obstante, aunque de momento el río presenta un panorama óptimo para la navegación, los trabajos de dragado no deben finalizar, expresaron desde el CAFIM, y su presidente está acá con nosotros, Bernd Günther. Te comento, Bruno, un poco la situación del 171. Habremos hablado con unos 20 medios de prensa en las últimas 2 semanas. Nos enteramos de esta situación 2 semanas atrás a través de una nota interna emitida por el ARCA. El ARCA es la aduana argentina. Ellos emitieron una nota interna dirigida a la prefectura argentina. Y en esa nota ellos básicamente le avisaron a la prefectura que el kilómetro 171, que es una zona en medio del río Paranaguazú, ahí cerca del río La Plata, donde se hace el alige, el transbordo de gasoil, básicamente el 90... ¿Cómo se llama? Alige. Alige, es un transbordo de un barco a otro barco, del barco marítimo a la barcaza fluvial. ¿Y por qué hay que hacer ese transbordo? Y esta operativa de transbordo se hace desde 1981, son más de 40 años que se hace de esta forma, y es una operativa muy sencilla. Entonces el buque, las distribuidoras de gasoil, llámese Nexstar, Raízen, todas las grandes distribuidoras compran el combustible del extranjero, y ese combustible viene en barcos grandes de 50.000, 60.000 metros cúbicos hasta el río La Plata y entra en el río Paranaguazú. Entonces llegan los barcos marítimos hasta ahí, en medio del río, tiran el ancla, se fondean ahí y vienen las barcazas paraguayas y se hace la ligia, el transbordo de ese gasoil que viene a Paraguay. Ese gasoil viene en barcos argentinos. No, en barcos internacionales, de diversas banderas, no argentinos. No solamente argentinos. Pueden ser barcos de cualquier otra bandera internacional. Entonces uno compra al exterior, viene el barco con el gasoil. Y ese gasoil viene de Europa, del Asia, ¿de dónde viene? Viene de la zona del Golfo de México, por ejemplo. Sí. Y, se compra gran parte de Estados Unidos. Bueno. Entonces llega el gasoil, fondea ahí en ese kilómetro 171 y siempre se hizo así. Siempre se hizo así. En el 171. En el 171. El 171 es una coordenada donde el cero es donde se cruza el Paraná con el río La Plata, básicamente. Ahí es el kilómetro 0 y después se cuenta para arriba, 171 es el kilómetro. Y ahí tiene que estar esperando una barcaza paraguaya. Correcto. Entonces las barcazas paraguayas, generalmente un convoy de barcazas de gasoil está conformado por el remolcador o el empujador y 12 barcazas. Entonces esas bajan de la zona de Asunción hasta el kilómetro 186, que está allá a unos 10-15 kilómetros del 171. Dejan las 12 barcazas ahí y el remolcador va con 4 barcazas a la vez a hacer el transbordo en el marítimo en el 171. Muy, muy interesante lo que estás diciendo.
Pero ¿a qué se debió, digamos, todo este problema que hubo recientemente? Si vos me decías hace 40 años que se hace la misma cosa. Sí, hace 40 años lo llamativo es que no hubo ningún incidente, por decirlo, no hubo ningún derrame, ningún incendio, ni una explosión. En los últimos 40 años estuvimos investigando, no hay ni un antecedente de ningún siniestro, alguna polución ambiental, derrame. O sea, siempre se trabajó bien. Se trabajó bien. Ordenada y ordenadamente. Ordenadamente y bajo supervisión de la Prefectura Argentina y la aduana. La aduana argentina va al lugar del transbordo y ellos supervisan el transbordo y luego colocan los precintos de aduana a las barcazas que van a Paraguay. ¿Y por qué ocurrió lo que ocurrió hace poco? Bueno, nos llamó la atención que aparentemente hubo una nueva interpretación de la habilitación de esa zona. En la nota de aduana argentina ellos mencionaron que no tiene una habilitación como puerto bajo ley 24093 de la Argentina. Perdón, pero ese debe de ser un puerto argentino, ¿verdad? O un puerto paraguayo o un puerto internacional. No, realmente para nosotros no es puerto. Esa zona no es un puerto y no constituye una operación portuaria porque no hay puerto, es en medio del río. En medio del río. Es en medio del río. Esa no es una operación portuaria, sino que es una operación que se llama ship to ship, barco a barco. Entonces no hay intervención de ningún puerto. ¿Y cómo surge esto entonces? Porque para hacernos simplemente que nos molestemos nosotros, ¿cómo es el asunto? Para crear una discordia al cohete. Bueno, hay varias versiones detrás. Lo cierto es que aún no hay un comunicado oficial. Nosotros ya nos reunimos la semana pasada en Cancillería con Marina Mercante, Prefectura, Administración de Puertos, inclusive con el mismo director de la DENIT, con Orué. Él estuvo presente, él habló también con Oscar Orué. Bueno, y hablamos entre todos los pensamientos y las diversas aristas que esto tiene. Lo cierto es que Orué publicó en su red de Twitter, que ahora es X, que ya se habló con la contraparte, con la aduana argentina, y el plazo de suspensión de 30 días que ellos habían fijado, que vencía ahora el 26-27 de julio, ya fue postergado a un año. Entonces no hay un comunicado oficial, pero es algo que ya se conversó y se dialogó con la delegación argentina. O sea, va a haber un año sin que nadie les moleste. En teoría, así es. En teoría, y después otra vez vuelven a molestar. Bueno, la idea, Bruno, es no llegar a eso. Si bien se concedió este plazo, para mí no es una solución. Claro, por supuesto, para nadie. Tenemos que entender qué hay detrás y cuál es la intención. Si realmente Argentina necesita ese lugar para otra operación, que también ya escuchamos eso, o si realmente es una mala interpretación de alguna persona en la aduana que no entiende que no es puerto. La habilitación de puerto es para un puerto que sabemos que es una instalación civil construida por el hombre que actúa de interfaz entre el agua y la tierra. Ya sé, en este caso no aplica. Pero esta es una operación corriente, me decía, hace 40 años. Con todo ese antecedente, nomás ustedes tienen que salir airosos. Si hace 40 años hacen lo mismo, ahora se les ocurre a no sé a quién a poner un palo en la rueda, y si se tiene que traer el gasoil hacia Paraguay en ese punto. ¿Qué implicaría la suspensión? Es como que te diga hoy la aduana que a partir de dentro de 30 días el Silvio Pettirossi no tiene habilitación como aeropuerto. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Tenés que relocalizar toda la logística. No es tan sencillo. Pero es todo ¿Por qué siempre se tiene esto con la Argentina, che? Acuerdo entre Paraguay y Argentina, se prorroga por 10 meses la operatividad o la operativa de transbordo de combustible en el kilómetro 171 del río Paranaguazú. El anuncio provino de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay, que confirma la continuidad de las operaciones, evitando demoras logísticas y garantizando el suministro al país de gasoil, en este caso, aunque el sector demanda una solución técnica y diplomática de largo plazo para la hidrovía.
no se puede nunca avanzar, che. Mira que si no es una cosa, es otra. Sí, estuvimos con las discusiones del peaje. Perdón, el peaje es aparte. Aparte, continúa eso. O sea, y ahora se suma este problema, ¿verdad? ¿Y por qué eso, Dios mío? Y la vez pasada habíamos hablado, Bruno, ¿te acordás? En la visión regional que no está existiendo, ¿verdad? Cada uno maneja el río como si fuese su río y no lo ven como una hidrovía regional que tiene que beneficiar a todos. Finalmente, más del 60% de la carga que se mueve en la hidrovía va a Argentina. Entonces, cualquier mejora en eficiencia, en costos, afecta positivamente a Argentina. Entonces, la visión debiera de ser constructiva. Claro, allanar la cuestión, ¿verdad? No poner trabas ni palos en la rueda por una cosa que es normal, que es un transbordo, es una cuestión operativa que viene desde hace 40 años. Solamente gasoil es ahí la cosa. Principalmente el gasoil, el diésel. Y obviamente si eso cae, uno va a verse obligado a entrar a terminales argentinas con un sobrecosto. Las terminales están más lejos. ¿Y no será que eso quieren hacer? Es una de las suposiciones. Y para entrar ahí hay sobrecostos de muellaje, de estibadores, tasas portuarias, aparte que es más lejos, y para llegar ahí uno tiene que de a 2 barcazas ir al puerto. Entonces, de hacer en 3 días el transbordo, que es hoy la situación, uno iría 8 o hasta 12 días la operativa. Dios mío. Cada día adicional, el buque marítimo te cobra entre 30 y 40 mil dólares por día de demora. Y mucho más caro todo, por supuesto. Más el fluvialero que tiene su demora, más los sobrecostos del puerto. Entonces estás hablando ¿Y el gasoil para el cliente acá? Entonces estamos hablando que la cadena logística del gasoil va a aumentar en hasta 70% el costo. Bueno, una cosa terrible. Que eso después se traslada al precio final. No sé si directamente en un 70%, pero un 30-40% puede aumentar el gasoil. Decime, ¿y qué dicen las autoridades ahí, este señor que está fungiendo de canciller? ¿Qué hace? ¿Qué dice respecto a este tema? Porque es fundamental este tema. ¿O se fue con el presidente ahora otra vez a Londres? Dio la casualidad que esa semana que salió el comunicado de ARCA fue justo la cumbre del Mercosur, que vos le querés tanto al Mercosur. Sí, bueno, entonces se aprovechó, inclusive Santiago habló con Milei, Milei se comprometió a ahondarse en el tema. Sí. Y esa misma semana se reunió Orué y Javier Jiménez, se reunieron con el ministro de Economía de Argentina, con Caputo. Entonces hablaron sobre el tema y ahí mismo se decidió el tema de la prórroga. Obviamente lo ideal hubiese sido aclarar y seguir para adelante. Claro. ¿Por qué prórroga? ¿Por qué prórroga? ¿Qué tiene que ver la prórroga? Correcto. Si eso no debe de existir tan siquiera. ¿No Así te es. parece? O si hay un argumento técnico detrás, que se exponga el argumento técnico para atacar el argumento, ¿verdad? En este caso el argumento no puede ser la falta de una habilitación de una operativa que hace 40 años está funcionando sin problema. Entonces es un poco lo que estamos cuestionando. ¿Y cuál es el planteamiento directo del CAFIN, por ejemplo? Bueno, CAFIN ya presentó las notas en las que habíamos consensuado la semana pasada con Cancillería. Entonces van a haber algunas notas aclaratorias entre Prefectura Paraguaya y Prefectura Argentina, y se va a aclarar a ver si el entendimiento es el mismo que tenemos nosotros, o sea que es una mala interpretación de esta ley que en realidad no aplica para este tipo de operaciones. Ese sería el plan A. Entonces ahí se haría una aclaratoria y Prefectura Argentina debiera decir, señores, sí está comprendido ese kilometraje y sí corresponde que sigan las operativas, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Yo como ciudadano raso nomás, yo creo que va a coincidir la gente conmigo. Si va el propio presidente a la Argentina, ¿verdad? Santiago Peña en este caso, a algo del Mercosur, y esto forma parte de nuestra conexión vecinal, ¿verdad? Somos vecinos y conformamos el Mercosur. Yo insistiría en arreglar esto, no volver acá sin nada y que siga el problema. Y el problema de los peajes también, que siguen ahí latentes y se sigue cobrando todo eso. ¿Por qué no se soluciona de una vez y el Paraguay no se pone fuerte, rígido, se pone los pantalones largos a través del presidente y se consigue lo que debe de haberse conseguido hace tiempo ya? Habrás visto, Bruno, el discurso del presidente ahí en la cumbre, y yo lo miré con detenimiento y dijo como 6 veces la palabra integración. Pero esta medida acá de aduana es justamente lo contrario. Una semana después, el lunes siguiente, sale esta nota de aduana argentina desintegrando de vuelta el corredor. Desintegrando, claro, por eso digo,
él se tiene que quedar acá nomás y salir telemáticamente. ¿Para qué se va hasta allá con toda su cohorte si al final no va a hacer nada? Él y ni la gente que lo acompaña, ¿verdad? Entonces, lo importante ahí es ser congruentes en nuestras acciones y nuestras palabras, ¿verdad? Si queremos integración, tenemos que realmente tomar acciones que integren. No hay problema en cambiar ninguna operativa siempre y cuando sea a mejor, que sea más barata, más rápida, más eficiente, más segura. Pero en este caso... ahora es todo lo contrario. En este caso es simplemente ya no más y no hay explicación. Y dentro de 10 meses van a volver encima con la misma historia. Bueno, realmente ahora, esta semana tenemos que tener novedades. No nos queremos quedar quietos porque no hay que esperar a que esto venza de vuelta y luego salir corriendo como lo hicimos ahora. Levantamos rápido la mano y desde el día 1 hablamos con Cancillería de decir qué vamos a hacer con esto. Por suerte hay buen diálogo con todas las instituciones, eso hay que ponderar. Por lo menos de nuestro lado estamos bien, pero con Argentina hay que hacer un gran trabajo y cambiar un poco el chip. Cambiar el chip, y con los argentinos hay que reforzar nuestra presencia en todos los aspectos. El ARCA, ¿qué es? Es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de la Argentina. Es una agencia de recaudación y control aduanero. Ellos seguramente quieren sacar dinero de lo que sea y están queriendo poner otro impuesto seguramente ahí para que terminar en eso Bueno, otra vez. De hecho, ellos vienen cobrando sus tasas por la participación en los transbordos. Entonces, ellos cobran la tasa, tiene que ir la lancha con la persona de aduana. Entonces, ellos tienen su ingreso por la intervención en esa operativa. No es que no hay ingreso. Y hay un... ¿Cómo que se llama a ese sector de funcionarios del lado argentino que tienen que subirse a los barcos y qué sé yo? Los prácticos. Los famosos prácticos. ¿También existe esto de los prácticos? Bueno, los prácticos es algo que sigue afectando, no particularmente a la bandera paraguaya, porque hay un tratado de libre navegación bilateral de 1967, y en ese tratado bilateral entre Argentina y Paraguay, ambos países reconocen la libre navegación y la no discriminación entre ambas banderas. Entonces, Argentina no le exige particularmente a Paraguay el práctico, pero sí le exige a Bolivia, a Brasil y a Uruguay. ¿Ah, sí? Sí. Lo cual no debiera existir bajo el concepto de una sola hidrovía. Porque la hidrovía, en uno de los primeros artículos del Tratado de Hidrovía, habla de libre navegación y no discriminación a ninguna de las 5 banderas. Por ende, las 5 banderas debieran de ser bandera hidrovía. Decime, Bernd Günther, ¿y por qué los otros países no se suman a esta protesta otra vez de Paraguay? Porque al final de cuentas vos estás diciendo que también son afectados de alguna manera los transportes que provienen de Bolivia, de Brasil, no sé si del Uruguay, pero así como los transportes de Paraguay, transportes fluviales. ¿Por qué no se unen los otros países, no apoyan esta iniciativa de ustedes? Y mírate, por un lado, este tema del gasoil no afecta a Uruguay porque Uruguay recibe directo los buques marítimos. Claro, entonces está sobre el mar. Brasil no recibe gasoil por Corumbá, vamos a decir, va todo por el Atlántico. Entonces, no, realmente Bolivia y Paraguay son los afectados, porque si el gasoil va a Bolivia, entonces Bolivia sí se vería afectado con un incremento potencial de costos. ¿Y qué dice Bolivia? Y Bolivia históricamente es débil. No se ha plantado mucho en estos temas, ¿verdad? Bolivia mira mucho al Pacífico, Chile está muy en esa movida, pero lo que es hidrovía no hay demasiada priorización. ¿Y cómo entró ahora a formar parte del Mercosur? Porque si no era tan prioritario para Bolivia el Mercosur, digamos, tener este tipo de trabar este tipo de situación o destrabar, mejor dicho, ¿por qué entonces se metió Bolivia en el Mercosur? Bueno, Bolivia sí ha activado en los últimos meses las minas de mineral de hierro. Sabemos que la mayor parte sale de Corumbá, de Brasil, pero del otro lado del río también hay yacimientos de mineral de hierro bueno que es boliviano. Entonces Bolivia sí ya ha hecho varias exportaciones este año de mineral de hierro y toma más fuerza ahí el concepto de hidrovía para Bolivia inclusive. Pero yo sigo sosteniendo de que hay que unirse con los bolivianos y con los uruguayos. Estaba este organismo Urupabol, que tuvo mucha fuerza en su momento y después como que se diluyó, desapareció.
no sé si desapareció, pero es ahora el momento de volver a poner en el tapete este organismo que une de por sí a estos tres países, Uruguay, Bolivia y Paraguay, que son los países menores respecto a Brasil y Argentina, y hacer que se haga notar la fortaleza de estos países para este tipo de acciones que, en vez de empujar la cuestión hacia un buen puerto, digamos, positivamente, traban la historia y al contrario, generan una melange que no se entiende absolutamente de nada. El Tratado de Hidrovía tiene más de 30 años y te diré que no demasiado ha mejorado de lo que hubiese tenido que mejorar. Claro, yo creo que la dinámica es la que tiene que cambiar y a mi criterio la solución está ahí, pero no es sencilla. El problema está en la dinámica del Tratado de Hidrovía. El Tratado de Hidrovía tiene un órgano máximo que es el CIH, la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía. CIH. CIH. Bueno, y ahí están las delegaciones de los 5 países. Pero como es intergubernamental, para que se tome una decisión tienen que estar todos de acuerdo. Ese es el concepto de la naturaleza. No es como las Naciones Unidas, que es como un órgano supranacional. Que las Naciones Unidas toman una decisión y tiene que ser incorporado a los países que forman parte, obligatoriamente. Eso no existe en el CIH. El CIH, vamos a decir que es voluntario. Entonces, si yo me voy como argentino, representante de Argentina al CIH, y los otros 4 países dicen queremos hacer esto, yo digo no estoy de acuerdo, no se hace. Es un problema. Tiene que haber un consenso. Entonces creo que ahí es donde a veces rigen los intereses particulares por encima de los regionales. Ahora, si es que los 5 países reconociesen al CIH como un organismo supranacional, ahí sí el CIH tendría el poder y el derecho de imponer lo mejor para la región y no para un país en particular. Entonces es un cambio, yo creo que de fondo que tiene que venir. Argentina siempre se creyó superior a todos, ¿verdad? Esa es la verdad. Y en vez de allanar la historia, aplacar la historia y verse con un rostro mucho más amigable, y más en estos momentos en que su economía se está reorganizando, porque pasó muy mal y sigue pasando mal todavía la Argentina, pero ellos siguen estando con la nariz levantada, y bueno, es lamentable la situación. Queremos mucho a los argentinos, queremos mucho, pero ciertas autoridades de los gobiernos que se suceden ahí en la Casa Rosada siempre son los que orquestan tener la piedra en el zapato o la roca en el zapato. Siempre pasa eso. En vez de allanar, porque yo me acuerdo en Europa, uno se sube en Madrid y termina en Londres, así, andando en las autopistas rápidamente. No es que uno va parando, que tiene que bajar todo lo que... Otro caso de éxito, Bruno, es el caso del Danubio, que es un río que pasa por 7 países. Y tiene también una comisión y se maneja de una forma similar, pero... ¿Y cómo funciona? Y funciona mejor. Claro. Funciona mejor. Inclusive en términos documentales, los barcos tienen que llevar un libretito así, chiquito, y eso es todo lo que tienen que llevar. Nada más. Es sencillito el proceso, el control aduanero. Entonces hay mucho que aprender aún de nuestros amigos los europeos en ese sentido. No, por supuesto que hay mucho que aprender, y el Mercosur tendría que haber sido algo mucho más llano, porque por eso se crea el Mercosur, para con sus países componentes, ¿verdad? El Danubio, vamos a lo que dijo acá Bernd Günther, el Danubio es uno de los ríos más importantes de Europa, que recorre la parte centro-oriental en dirección principalmente oeste a este, pasando o limitando con 10 países: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldavia y Ucrania, y desembocando en el Mar Negro, donde forma el delta del Danubio,
una región de gran valor ecológico y tiene una cuenca de más de 817.000 kilómetros cuadrados, que representa el 8% del territorio europeo, donde vive el 10% de su población, y que drena también partes de Suiza, Italia, República Checa, Polonia, Ucrania, decíamos, Eslovenia, Macedonia del Norte, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Albania y Kosovo. Y es el segundo río más largo de Europa, el Danubio, tras el Volga, que es el más largo, digamos, que está en Rusia, y el número 26 primario y el número 31 en total de todos los ríos del mundo, el Danubio. Su red hidrográfica consta de unos 120 afluentes importantes, los más largos, el Tisza, el Sava, el Prut, y los de mayor caudal, el Sava, el Tisza y el Eno o In, y los de mayor cuenca, el Tisza y Sava y el Siret. En fin, el Danubio se origina en la meseta alemana de Bar, en la Selva Negra, a una altitud de 1078 metros, donde se unen dos pequeños ríos, el Brigach y el Breg, y así sucesivamente. Entonces es comparable, ¿verdad? Es comparable, no hay que reinventar la rueda, Bruno, hay que tomar las mejores prácticas de otros continentes y aplicarlas acá. Y sencillo, ¿por qué ustedes no hacen no conforman un comité, no sé cómo se llama, un equipo, con Argentina, con Brasil y con los países del Mercosur, y no van allá y no experimentan lo que está pasando con el río Danubio? Y ahí, Bruno, vuelvo a la dinámica del CIH y del Tratado de Hidrovía. Porque este tema que surgió en aduana, si había una interpretación o algún criterio que decía, bueno, no hay que hacer el combustible ahí en el 171, ¿cuál es el canal correcto? El canal correcto era que la delegación que tenga esa incertidumbre, en este caso Argentina, eleve el problema a la Comisión del Acuerdo de Hidrovía. Claro. Y diga, señores, tengo este problema acá, tengo este PA acá, y mi interpretación es esta, esto no se puede hacer por estos motivos, y que ahí se discuta. Necesitamos... está creado el órgano, está en la Comisión del Acuerdo de Hidrovía, está creado. Pero ellos pasan por encima. Pero no se usa, entonces vos te vas por el costadito y lanzás nomás ya tu comunicado y no le avisás a nadie, y no debiéramos de poder hacer eso. Ponerle que Paraguay mañana se despierta, nuestro presidente dice, voy a cobrar un peaje de $10, porque quiero nomás. Eso no debiera poder hacerse. Nosotros debiéramos de llevar esa iniciativa a la Comisión del Acuerdo. Esa moción, sí. Claro, sí, y decir, sí, señores, quiero hacer esto por esto y esto, y que ahí se discuta y que se consensúe. Entonces la dinámica es la que hay que cambiar. Bueno, no sé cuándo va a cambiar esto y hasta cuándo uno tiene, siendo paraguayo, que sufrir por estos desmanes y estos desplantes que tiene la Argentina para con nosotros a través de sus gobernantes, no del pueblo argentino, insisto, de sus gobernantes, los que están de turno, que siempre encuentran el pelo en la sopa o el pelo en el huevo. Y nosotros tenemos que callarnos, o en vez de ir empujando otras historias, tenemos que retroceder y volver otra vez a comenzar, porque esto del peaje sigue tan campante. Todo lo que se protestó, se dijo, nadie escuchó, por lo menos de nuestra parte, de la parte paraguaya, y no escucharon, ni quisieron escuchar. Entonces sigue tan campante la cosa, y nosotros somos los que tenemos que estar siempre siendo sacrificados, ¿verdad? Respecto a lo que es peaje, vamos a decir peaje no actual, sino a futuro con la nueva concesión de Argentina. Hubo el mes pasado un foro en Rosario al que fui, y la semana que viene el siguiente foro, ellos lo llaman mesa de diálogo, aunque no haya tanto diálogo en la mesa, va a ser en Entre Ríos, en Paraná, Argentina. Entonces ahí ellos discuten cuáles son los aspectos de diseño de la nueva concesión del tramo argentino que va de Confluencia hasta Río de la Plata. Lo que nosotros pedimos
desde el Centro de Armadores es que la concesión se separe en 2 tramos, que no sea solamente de confluencia a Río La Plata, sino que haya un tramo fluvial de confluencia hasta San Lorenzo, Argentina, y un tramo marítimo de San Lorenzo a Río La Plata. ¿Por qué? Porque las obras son diferentes. La barcaza paraguaya no necesita que se drague, necesita que se señalice el río y que se hagan batimetrías diarias o constantes. ¿Cómo se llama eso? Batimetrías. Batimetría es como un escaneo del fondo del río. Entonces vos sabés dónde hay agua, dónde hay menos agua y si hay que hacer algún mejoramiento en el fondo. Que lo venimos haciendo acá en el tramo paraguayo hace años. Decime una cosa, y en estos encuentros de diálogo, ¿te dejan hablar a vos? ¿Vos exponés algo? Bueno, en el del martes que viene, ahí sí voy a formar parte de una de las mesas. La vez pasada en Rosario no, hablaron otras personas, pero sí habló, vamos a decir, en representación nuestra, la Comisión Permanente de la Cuenca del Plata, que vamos a decir que es como un CAFIM regional. Entonces hay una comisión que ahí está como presidente Diego Asqueta, por ahí tenés que invitarlo en algún momento, interesante que lo entrevistes. ¿Él está acá en Asunción? Él está, va y viene, es uruguayo, va y viene por Uruguay, viene acá, pero ahora mismo creo que está por acá, por Paraguay. Uruguayo. ¿Y no hay un paraguayo ahí? Sí, claro, prácticamente los mismos socios de CAFIM también están en gran medida representados en la comisión. Porque eso es lo que a nosotros nos falta. Nos falta voz, por ejemplo. La presencia tuya es la que falta. Que vos te pares ahí. Señores, es esto. La apuesta de Paraguay, la presencia de Paraguay sostiene tal postura con firmeza, con fuerza. Hay que hablar. Lo que yo he solicitado, Bruno, a Cancillería, estamos en tratativas, es que puedan participar los privados en la Comisión del Acuerdo. Porque hoy en día en la Comisión del Acuerdo participan las cancillerías y algunos invitados de instituciones públicas. Entonces lo que necesitamos es que también los argentinos, uruguayos, pero un representante o 2 técnicos del privado. Con fuerza se necesita. Que representa al usuario. Claro. Que representa al usuario. Y vos sos esa persona. Vos sos la persona que tenés que embanderarte con Paraguay, porque de por sí, claro que tenés esa fuerza y sos paraguayo y defendés al Paraguay. Y tenés que mostrarte así. O sea, que te vean desde otro prisma, desde otra perspectiva. Porque si se sube alguien, agacha la cabeza, y ni siquiera, Bruno, no pasa nada con eso. Ni siquiera te diría que yo represento solo al Paraguay, sino que yo estoy convencido que cualquier cosa que yo plantee va a ser para beneficio regional. Porque la hidrovía no es un juego de suma cero, como le dicen los yankees, zero sum game. No es que yo gano, vos perdés. Realmente con hidrovía todos ganamos, porque cuanto más se mueva y de forma más eficiente, a todos les beneficia. No puede Paraguay importar directo de Estados Unidos. Sí o sí va a pasar por Uruguay y Argentina. Entonces cualquier cosa que Paraguay gana Uruguay y Argentina automáticamente. Tenemos que cambiar el chip de vuelta. Es más a mi favor entonces lo que estoy diciendo. O sea que nosotros ya ahí tenemos que agachar la cabeza de entrada y después tenemos que seguir agachando la cabeza otra vez internamente. Entonces la posición de Uruguay y Argentina, que son, vamos a decir, nuestro punto de cruce al mar y al río, debieran de ponerse a disposición de decir, Paraguay, Bolivia, Brasil, ¿qué necesitan que mejoremos para que todos estemos mejor? Ese tiene que ser el planteamiento. No poner traba o dejar de hacer. Podemos dejar de hacer algo, pero para bien, para mejorar. Y bueno, yo apuesto por vos, querido Bernd Günther. Creo que es la persona indicada que debe representarnos en todo esto que emana la problemática, que surge de la problemática de la hidrovía, digamos, porque siempre hay algo o hay varias cosas en conjunto que salen ahí, que surgen ahí, y la persona que tiene que defender los derechos nuestros y representarnos es este señor que está acá. Esto quiero que llegue a las autoridades nacionales, ¿verdad? Porque en la Cancillería hay mucha gente, pero la mayoría tiene la cabeza gacha. No sé por qué, pero eso es lo que se siente y se nota. Y nosotros, eso es lo que no tenemos que tener.
ni nuestro actuar tiene que ser de esa forma, sino ir con la verdad, con la lógica y sacar resultados a favor de Paraguay. Ese es el objetivo nuestro. No es ir a escuchar lo que dicen los otros, como siempre se hizo acá. O sea, siempre estuvimos nosotros escuchando lo que dicen los otros. ¿Y dónde está nuestra postura, nuestra posición, digamos, lo que nosotros queremos, ¿verdad? Imponer en el mejor sentido, porque tenemos el derecho de hacer eso. Y recordar, Bruno, que Paraguay tiene la flota más grande de Sudamérica, de lo que es hidrovía, transportamos más del 80%, la tripulación es toda paraguaya, entonces realmente la carga que se mueve por la hidrovía la mueven paraguayos con embarcaciones paraguayas, en su gran mayoría. Y hay que defender nuestra soberanía, querido Beant, porque al final de cuentas es todo parte de ahí. Si nosotros no defendemos nuestra soberanía, lo que es nuestro... En Itaipú en 41 años el 10% nomás utilizamos nosotros, en 41 años. Y somos supuestamente copropietarios de Itaipú. Eso es defender la soberanía. Y acá con la Argentina se plantea exactamente la misma historia. En todos los momentos, ¿verdad? No es solamente esta historia nueva que surge allá en el kilómetro 171 para el transbordo y relantecer, ¿cómo se dice? Sí, Relantecer. Sí, sí. Atrasar. Atrasar, hacer que sea mucho más... Y todo está vinculado. Ralentizar, eso. Porque está la discusión de la bioceánica también, ¿verdad? Que está en construcción, hay muchas expectativas. ¿Qué se va a mover ahí? ¿Y qué tan eficiente va a ser? Porque si la hidrovía no es menos eficiente, la bioceánica va a ser menos eficiente por consiguiente. Entonces, tenemos que ganar eficiencia en todos los corredores. Tenemos que ser más patriotas y tenemos que defender nuestra soberanía y tenemos que dar la posta a la gente que vale. Y este señor vale acá. Y hay que aprovecharlo, sacar el jugo de este señor en el mejor sentido, porque vamos a saber que nos va a representar dignamente, ¿verdad? Entonces, no sé a quién yo le estoy diciendo esto, a la gente de la Cancillería, porque hay mucha gente que no comulga conmigo, porque yo les tengo cortitos a esos personajes, comenzando por el canciller, ¿verdad? Que para mí no sirve, siempre dije, pero en fin, por eso lo de las cabezas gachas, a eso me refiero, lo de las cabezas gachas, ¿verdad? Y entonces hay que dar lugar a gente con talento, gente que quiera lo que hace, ¿sí? Para que también allá sientan de que lo que se hace en Paraguay se hace bien. Bueno, querido Beant, muchas gracias. Un placer, Bruno. Y no sé lo que quieras agregar acá. Espero que no hablemos tan a menudo con estos mambos, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que levantar la mano si surgen estas cosas que nos afectan. Tenés que levantar la mano. En este caso, como le dije a todos los medios, no es un tema del CAFIM solamente, sino que es un tema que podría llegar a afectar a todos los usuarios, a todos los que compran diésel. Imagínate que mañana tu precio suba un 30%. Y después lo primero que van a decir es qué hizo el Centro de Armadores en representación de todos los paraguayos. Y bueno, y Cancillería ni qué decir, ¿verdad? Estamos en eso. No tenemos que bajar los brazos hasta que esto se solucione de forma permanente, no provisoria. Porque eso hay que sacar del léxico. Realmente no es una victoria esta prórroga, porque no tuvo que haber existido ni siquiera el cuestionamiento en primera instancia, ¿verdad? Entonces, para mí, bueno, es un parche, pero no me quedo conforme con esto para nada. Pero nadie se queda conforme, nadie. Porque todos nos vemos afectados como paraguayos porque alguien viene y te pisa la cabeza. Bueno, de ahí se parte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué cuernos somos nosotros? Bueno, muchas gracias, Bernd Günther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay.